¿Cómo están? Bienvenidos a este foro homeopático que, como siempre, tenemos temas muy interesantes en compañía de la doctora Perla. ¿Qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. También lo han pedido que se platique sobre este tema. Y este tema tiene que ver sobre las alergias. Haciendo como una recapitulación y revisando toda la información que hay. Bueno, hay alergias de varios tipos. Estamos hablando de que siempre hay una hiperreactividad en las personas y esto va a depender de las características individuales, como siempre lo decimos en homeopatía, de cada persona, para que esta hiperreactividad se pueda dar o no. Hablando de este tipo de reacciones alérgicas, las más conocidas son hacia la piel. Después pues, sí, pueden seguir las del aparato digestivo y las que todos conocemos, las más frecuentes y que yo creo que son de las que más nos van a ocupar en esta plática van a ser las del aparato digestivo. Cuando empecé a hacer esta revisión para que platicáramos nosotros, me encontré que, bueno, en lo que son piel, los síntomas como más comunes que encontramos en los pacientes, pues son la comezón, el prurito, el enrojecimiento, el calor, y que se pueden presentar, pues no sé, a lo mejor por zonas o en todo el cuerpo, ¿no? Más general. Como que son los síntomas más comunes en los que coinciden cuando son problemas de piel. Y cuando son de aparato digestivo, bueno, pues muchos de los síntomas que ya conocemos, ¿no? Las náuseas, el vómito, a lo mejor diarrea, malestar digestivo, en fin, todos estos síntomas y van como mucho más encaminados a pues, la ingesta de algún alimento o de alguna sustancia o algo que haya hecho reacción en la persona. Pero el tema como más interesante o el más común que podemos ver es el del aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque todo el aparato respiratorio es sujeto muy fácil de alergias, ¿no? Desde una rinitis alérgica, estamos hablando de la nariz, podemos pasar por una traqueolaringitis, podemos pasar por una bronquitis, una bronquiolitis, en fin, por una serie de diferentes estructuras que son las que se nos pueden estar complicando. Fíjense que este tema de alergias es muy extenso, pero ¿qué es una alergia? Fíjense, como definición, respuesta inmune excesiva provocada en individuos que son hipersensibles por acción de determinadas sustancias, especialmente ambientales. Como bien dice la doctora Perla, hay muchos tipos de alergia, inclusive, y hasta parece broma, pero podemos ser incluso alérgicos a algunas personas, alérgicos a algunos lugares. ¿Pero por qué? Cada vez que, y esto casi nadie lo sabe, pero sí lo hablan mucho en la medicina germánica, imagínense ustedes que en este momento hacemos un coraje tremendo, porque me acabo de hablar con mi padre y me dijo que chocaron mi auto. Entonces empiezo a estar enojado, tengo mucha impotencia y como un plátano en este preciso momento. Mi cuerpo no sabe que fue la noticia la que me puso tan mal y me desequilibró. Piensa que el comer plátano es lo que me está provocando estos sentimientos. La siguiente vez que vuelva a comer un plátano, puede ser en una semana, mi cuerpo lo tiene vetado. En cuanto lo detecta, empieza a atacarlo con el sistema inmune. Y, por supuesto, digo, ¿qué? Soy alérgico al plátano ahora. Me intoxiqué. Me acaban de salir ronchas. Entonces, esto, cuando se descubre, también nos puede ayudar muchísimo a curar las alergias. En este caso preciso, cada vez que yo como un plátano, tengo que pensar, estoy bien, estoy tranquilo, no me va a pasar nada malo, estoy muy de buenas, pero bueno, eso no lo deben de hacer en casa. Eso es un trabajo que se debe de explicar y con homeopatía es mucho más suave y con homeopatía se curan realmente las alergias que llegan a consulta tan frecuentemente, sobre todo en niños. Acabo de tener el día de hoy una paciente que me dijo, es que ya le diagnosticaron a mi hijo que tiene faringitis de repetición y ahora son rinitis alérgica, porque entró a la escuela en el kinder y el 50% de los niños están igual, con muchas gripas.
y le echamos la culpa a los virus, a las bacterias y a los microorganismos. Yo le dije a mi paciente, es que no es tanto los microorganismos, imagínate, cada vez que la dejas y llora y no se quiere despegar de ti, es como si, yo le dije, como si la metieran a la cárcel, como si se separaran, como si fuera una muerte, como si, ¿por qué mi mamá me abandonó? Y yo la quiero tanto, aunque regreses a las horas, pero al siguiente día vuelve a pasar precisamente ese trauma, la pequeñita, y por supuesto baja el sistema inmune y empieza a enfermarse más. Y esa sería una de las explicaciones más comunes porque vemos que sobre todo los pequeños que son lactantes, que están en guarderías, pasan por estos cuadros, ¿no? Es muy común, y lo he escuchado mucho en los pediatras, que dicen, es que el lactante es la edad donde se enferman mucho de faringoamigdalitis y estos cuadros de repetición. Pero la causa inicial, como dices, doctora Allen, es esta cuestión de separación y se vuelve importante y crónica en los niños, ¿no? Y los papás hay veces que pues gastan en estudios, gastan en muchas cosas y no observan nada. Todo sale bien, todo sale limpio y los papás se desesperan porque ¿por qué se sigue enfermando? Pues por esto que tú nos estás explicando y que cuando tú lo trabajas con los papás, lo trabajas con el pequeño o con la pequeña, entonces logras cambios importantes al extremo de que se recuperan y no se vuelven a enfermar así. Sí, en este caso específico, que es demasiado común, el abandono, la separación de tu ser querido, lloras, te pones demasiado triste, tu anclaje se fue. Es muy común que los niños se curen con pulsatila. Obviamente hay que tomar en cuenta los síntomas que el paciente te dice, pero es demasiado común que suceda y que este medicamento los saca, o puede ser otro, de acuerdo a la historia clínica, y por lo regular se curan porque estamos curando el conflicto emocional que causó la alergia o que causó la enfermedad. Por eso es la curación. Si no vas al conflicto, el pacientito nunca se va a curar y va a seguir siempre o por muchísimos años con los síntomas de la rinitis, de la coriza, del estornudo, sobre todo en las mañanas. Hay un doctor, un maestro, el doctor Luis Germán, que nos comentaba en una ocasión, yo tengo un paciente que cuando ve la foto del mar empieza a estornudar y se vuelve alérgico al mar, pero ¿cómo al ver una foto si no está respirando el polvo? Muy probablemente cuando estaba en el mar tuvo algún conflicto fuerte o algún susto muy fuerte y el tan solo verlo estornuda. Yo le digo a mis familiares, cuando tú estornudes, en ese momento di en qué estaba pensando antes de estornudar. Por lo regular es algo que no te gusta o algo que te fastidia. En la casa con mi familia, si yo estornudo porque dijo algo mi esposa o mis hijos, me dice ella, aunque no te parezca lo que te dije, porque ya sabe que el estornudo es como una forma de rechazo, de sacar algo que no me agrada. Entonces, véanlo ustedes ahí en casa y se van a dar cuenta que es impresionante cuando estornudas, ¿por qué lo hiciste? La verdad es que hablando de las alergias y esto que nos estás comentando, es muy interesante que nos demos cuenta que hay muchos medicamentos que se pueden utilizar homeopáticamente hablando para trabajar las alergias. Podríamos como dividirlos, hay medicamentos incluso que se pueden utilizar como si fuera como para una emergencia cuando hay este tipo de cuestiones a nivel respiratorio y entre ellos tenemos, varias opciones. No es porque queramos que se automediquen, sino que vean la capacidad o la amplitud que tenemos de medicamentos para que se puedan trabajar. Entre ellos tenemos, por ejemplo, apis mellifica, que es un medicamento que es muy útil para las alergias, sobre todo cuando en estas cuestiones de la piel que estaba yo hablando, cuando hay lesiones rojas, que están muy hinchadas, que están edematosas, que tienen mucha comezón, que son muy dolorosas o muy sensibles al tacto. Apis mellifica es muy buena para este tipo de problemas. Tenemos otros medicamentos como Urtica, que también son muy buenos para la urticaria, o algunos como que se pueden utilizar ya para vías respiratorias complicadas como las que estás comentando, ¿no? Desde una rinitis, donde puede haber escurrimiento nasal o una congestión como tal,
o mucha comezón, prurito, o la sensación de que hay algo en la garganta que está lastimando, y hay una cantidad impresionante de medicamentos que podemos utilizar para ellos. Podemos utilizar para casos como el asma, por ejemplo, tenemos hasta un arsénico que bien indicado y bien tratado o bien manejado en estos pacientes es de excelente opción. Pero tenemos medicamentos que son así como de elección para determinadas cosas. Por ejemplo, para los estornudos, podemos hablar de una Nux vomica que te ayuda mucho para todos los síntomas que estás comentando de los estornudos. Cuando te levantes en la mañana y están estornuda y estornuda y estornuda, bueno, Nux vomica te puede ayudar mucho. Tenemos medicamentos como Sabadilla que también nos ayudan a trabajar en estas personas que tienen ese estornudo continuo que se vuelve desesperante para ellos. Pero la diferencia es que también ellos tienen, aparte de esos estornudos, como mucha comezón en el velo del paladar. Entonces son características que hacen que esos medicamentos sean muy útiles en las personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Sí, quiero rescatar un medicamento maravilloso de urgencia que es el que acabas de mencionar, Apis mellifera, que hay que tenerlo en el botiquín, en una reacción alérgica, una anafilaxia. Tremendo. Te estás edematizando, te estás muriendo, te tomas el medicamento y al hospital. Siempre las urgencias es bueno tratarlas como debe de ser. Y sobre todo, estos pacientitos tienen mucho calor y no lo soportan. Hay pacientes que refieren oleadas de calor, también por cierto en la menopausia, ayuda muchísimo. Y el que acabas de comentar que es arsénicum, efectivamente las alergias, sobre todo por una intoxicación alimentaria, y el paciente empieza con diarreas o con vómitos, se adelgaza, no tiene hambre, es bastante efectivo. Sí, tenemos otros medicamentos, por ejemplo arsénico que mejora el aire libre, que aumenta mucho su mucosidad cuando está acostado en la noche, pero tenemos otros como por ejemplo Allium cepa, que son medicamentos que se utilizan mucho para esta cuestión de la rinorrea, pero que también tienen muchos estornudos, que también tienen molestias de mucha comezón, de lagrimeo, síntomas que son como muy comunes cuando llegan a la consulta los pacientes y que les puede ser de mucha utilidad a los homeópatas que nos están acompañando. Hay otros medicamentos como Calcium iodatum. Calcium iodatum es un medicamento que nos ayuda mucho para cuando tenemos coriza, que es muy irritante, que tenemos los ojos inflamados, los párpados muy enrojecidos, con mucho molestias en la nariz. En fin, son medicamentos que son como muy útiles para este tipo de rinorreas, ¿no? Sí, y fíjate que también el abordaje homeopático es demasiado importante. ¿Cómo hacer cuando tienes un pacientito enfrente con alergia? Siempre es investigar cuándo empezó la alergia y por qué. Al paciente se le pregunta y si el paciente te refiere, empecé hace 5 años, ¿qué conflicto emocional tuviste antes de esos 5 años? Y él te puede decir, pues es que tuve un susto muy grande o un disgusto muy fuerte. Entonces, ¿qué sentiste por esas emociones? Y de acuerdo a los síntomas que él te dé, es como le vas a dar un medicamento, el mejor, el Similium, para curarlo de la alergia. Esto es indispensable. No solamente se da un medicamento como una receta de cocina, yo le digo a mis alumnos, sirve para la alergia, no. En homeopatía debes de individualizar y siempre tomar en cuenta los síntomas mentales y las emociones que te ocasionaron el gran mal, y así se va a curar la persona. El trabajar esa generalidad, esa individualidad morbosa de la que siempre hablamos y compaginarla con la individualidad de N cantidad de medicamentos, porque ahorita mencionamos unos, pero nos faltaría IP, Calaquesis, en fin, una cantidad de medicamentos que también son muy útiles para poder trabajar este tipo de problemas. Pero lo principal, estudiar y valorar a la persona que tienes enfrente. Sí, también tenemos que hablar de alergias de piel, un poquito de más de intoxicaciones. Yo creo que podríamos dar una segunda plática para explicarlo más a fondo y los medicamentos, que son muy interesantes. Recuerden también que tenemos cursos y diplomados de alto nivel en el IES Puebla. Les van a dejar el teléfono en pantalla para que lo observen. Y también está la maestría y la especialidad para todos aquellos que quieren aprender esta gran ciencia tan hermosa.
que es curativa. Sí, no olviden de ponernos like, de dejarnos un comentario, lo que más les haya interesado y ojalá y podamos contar con su presencia en los siguientes foros que hagamos. Muchas gracias, doctora Perla. Un gusto como siempre. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.